Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar. Bueno, ¿cómo estás, Carlos, por allí? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, ¿y tú? Bien, lo más bien. Bueno, yo siempre hago ese saludo porque entiendo que así como hay gente que lo debe estar viendo ahora en vivo, hay otras personas que después los ven en diferido. Así que bueno, para todos nuestro saludo. Y hoy con un tema que está muy en el tapete, ¿verdad, Carlos? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy nos toca profundizar en un tema que, bueno, es bastante poco visto, ¿no? En los medios de información y se refiere al hidrógeno verde. Como sabrán, de repente, algunos, otros no, nuestro país ha firmado un contrato secreto con una empresa para la producción de hidrógeno verde, utilizando los recursos naturales existentes en el acuífero guaraní, una planta de producción que se va a establecer en Paysandú, más concretamente, y bueno, y que utilizará, como ha sido costumbre, tanto con las plantas de UPM, dará trabajo momentáneamente y después quedará reducido a nada, ¿no? O sea, ya sabemos cómo se manejan estas empresas. Sí, y con el daño que esto provoca al medio ambiente, ¿no? La extracción de agua, cantidades enormes de agua que después se van a contaminar. Es un problema bastante grande y yo quiero aprovechar antes de llevar a nuestro invitado, traerlo a nuestro invitado, voy a poner un video que ilustra un poquito lo que estabas hablando, Carlos. Dale. Miércoles 28 de febrero, el gobierno de nuestro país y la transnacional HIF Global firmaron un memorando de acuerdo para llevar a cabo la que sería la mayor inversión extranjera en la historia del país, una inversión que dará miles de puestos de trabajo. Se trata de regalar el agua del acuífero para que HIF Global haga hidrógeno verde en Paysandú. Sin embargo, el gobierno no ha informado en qué consiste el memorando de ese acuerdo. En cuanto al trabajo que daría esta transnacional, tenemos el ejemplo de que UPM1 no ha dado gran trabajo porque ese departamento de Río Negro es precisamente el que tiene mayor índice de desocupación en el país. Y en cuanto a la segunda planta, en Durazno no ha dado el número de trabajadores que tiene. El agua se ha convertido en el oro del futuro y casi todos los contratos secretos la involucran. UPM, Montes del Plata, Arasatí, Google y ahora todos estos proyectos del hidrógeno verde. Lo cierto es que el agua es vital para el consumo de la población, ya lo hemos visto en el episodio del agua salada, y es crucial para la economía de un país agropecuario. Regalarla a una transnacional para hacer una energía dudosa es un crimen para la población y para la economía agropecuaria de nuestra población. Cuanto más demoremos en regular los contratos del Estado con las transnacionales, mayor será la pérdida de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía. Lo cierto es que por la vía del secreto se ahonda la erosión de la democracia. Bueno, ahí teníamos un resumen un poco de lo que tú estabas diciendo, Carlos. Y bueno, vamos a recibir a Néstor Lioret, que vamos a contarle a la gente que, bueno, él es un piloto de aviones, esa es su profesión, y nos va a contar cómo fue que se interesó en este tema del hidrógeno verde y cómo, bueno, nos pusimos en contacto en relación a su participación activa en un semanario que él les va a contar, que mandó una carta. Bueno, no quiero contar todo, que él entre y cuente su experiencia. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, muchas gracias Pablo y Carlos por la invitación. Como tú dijiste, mi profesión soy comandante de línea aérea, trabajo en una línea aérea internacional. Me interesé o escuché por primera vez en hidrógeno verde cuando el señor presidente de la República comentó en algún momento que había un cierto interés por el hidrógeno verde para Uruguay.
En primer lugar, lo que voy a plantear aquí es lo siguiente. Voy a usar algunas notas para no perder el hilo conductor. Lo primero de todo, yo esto no lo digo como hombre sabedor, sino averiguando con vosotros. Eso es lo que reza en la tapa un semanario de mucha difusión en Uruguay, que lo decía Platón, ¿verdad? No lo digo como sabedor, sino buscando. Simplemente quiero prender una lucecita en el hombre de la calle a ver cómo es este tema del hidrógeno verde. Por otro lado, yo no represento a ningún partido, no represento a ninguna secta, ningún grupo ecologista ni religión, ni tengo ningún interés acá metido en el medio. Segundo, yo no tengo agentes de campo ni soy analista de inteligencia. Esto es todo de fuentes abiertas. ¿Ah? Cualquiera con un poco de paciencia, dedicación, puede encontrar la misma información y quizás llegar a conclusiones diferentes. Como ciudadano que sigue el devenir del país, aunque esté un poco lejos, siento que la agenda de nuestros representantes del Parlamento, el Poder Ejecutivo, que son nuestros empleados, los elegimos, les pagamos para nosotros vivir nuestras vidas y que ellos hagan lo mejor para nosotros, está completamente disociada de nuestros intereses o de los intereses de la nación. O quizás no es por mala intención, sino por desconocimiento. No lo sé. Segundo, hablemos del hidrógeno un poquito. El hidrógeno está en todo el universo, porque es la molécula más fácil, perdón, el átomo más fácil de hacer. ¿Ah? No vamos a entrar en algunas variaciones del hidrógeno, como es el deuterio, que es el que se utilizaba en el agua pesada para generar bombas atómicas y más por los 40, 50, 60. Pero el hidrógeno abunda en la naturaleza, tiene algunas particularidades que lo hacen un poquito diferente. Al ser tan liviano, la gravedad de la Tierra no lo termina atrapando y se termina perdiendo el espacio. El hidrógeno está siempre ligado a algo. Si miramos, si abrimos la canilla, lo que está saliendo es un óxido de hidrógeno. Los mares están con hidrógenos, nuestro cuerpo, que es 70% agua, tiene un montón de hidrógeno también. Está siempre asociado a algo. Si miramos al Sol, en este momento, el hidrógeno está sufriendo un proceso de fusión, generando enormes cantidades de energía. Ese es el hidrógeno que conocemos del liceo. Ahora, se habla mucho del hidrógeno verde, quizás la gente no sabe que tenemos otros dos colores, el hidrógeno gris y el hidrógeno azul. El hidrógeno gris básicamente se extrae del carbón a través de un proceso industrial que quizás no es el más limpio, que no deja tan poca huella como la gente quiere hoy en día, se extrae del carbón. El otro hidrógeno, que es el hidrógeno azul, se extrae del metano por un proceso químico. Ya tenemos los tres miembros de la familia, vamos a hablar de la estrella. El hidrógeno verde. ¿Por qué verde, siendo que es un gas incoloro? Porque en su extracción y supuestamente no contribuye al calentamiento global, no daña el ambiente, vamos a tomarlo con pinzas, y ayudaría a la descarbonización, que es un tema que está de moda, especialmente en Europa. Parece que quieren matar las culpas de años quemando carbón, ahora todos le enchufan un hidrógeno verde y lo arreglamos con eso. ¿Cuál es el proceso del hidrógeno verde? Simplemente aquel experimento que todos hicimos en el liceo, metíamos acá el recipiente con el agua, una fuente eléctrica, los cablecitos con dos polos, y esos gorgoritos que salían era hidrógeno. Ahora, el hidrógeno verde, ¿por qué es verde? Porque se supone que usa energía renovable para su producción.
hablamos del viento y hablamos de la energía solar. ¿Ah? Vamos a ver un poquito las propiedades del hidrógeno y su uso actual, y vamos a ver en realidad lo que en mi modesto punto de vista constituye hoy el hidrógeno. Después vamos a revisar un poco lo que nos dice la página oficial del gobierno de Uruguay. Vamos a revisar algunas infelices declaraciones hechas al respecto del agua del río Uruguay. Después haremos un resumencito y esperemos que este fin de semana a la hora del asado tengamos otro tema de sobremesa. Te quería preguntar, Néstor, porque siempre cuando surge algo nuevo, ¿no? Como esto, porque en realidad es algo para el común de la gente, es algo nuevo y todo el mundo le parece que al ser algo verde implica que va a ser algo natural, algo bueno, que va a ayudar a la ecología, va a ayudar al bienestar de la gente, ¿no? Y como siempre, uno cuando ve demasiadas loas en algo, demasiadas cosas buenas, uno dice, bueno, pero ¿y qué tiene de malo todo esto? No puede ser todo bueno, ¿verdad? ¿Cómo es el asunto? Completamente de acuerdo, Pablo. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Exactamente. Primero, hoy en día el hidrógeno se usa a nivel industrial, en todo el mundo, Uruguay también. Se usan procesos siderúrgicos. Uruguay tiene mineral con un contenido de hierro de hasta 70%, creo que era, y con la ayuda del hidrógeno podemos generar una cierta industria metalúrgica. El hidrógeno también se usa en producción de fertilizantes y también se usa para hidrogenar grasas. Ustedes me dirán, ¿qué será hidrogenar una grasa? Bueno, la industria cosmética, por un lado, lo utiliza la farmacéutica también, pero si hay algo que a mí me encantaba de chiquito, era el pan con margarina y dulce de leche, o dulce de membrillo. La margarina quedaba de realmente Chuy. espectacular. La margarina de Chuy. Claro, me acuerdo que era una margarina que venía al Chuy, la comprábamos en la feria ahí a los bagaceros con los inefables garos. Ahora, ¿qué sucede? Esta margarina nace en su origen porque hay un exceso de producción de aceite industrial, porque hay un exceso de plantaciones de oleaginosa, porque hay una subvención o no sé qué, como pasó en los años 70 en Estados Unidos, que terminaron con tanto maíz que inventaron el jarabe de maíz de alta fructosa, que entre otras cosas es que está generando una enorme epidemia de obesidad y otras enfermedades no transmisibles, que el jarabecito ese es un gancho al hígado. Y la margarina esta que tanto nos encantaba es un directo al hígado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es meter el hidrógeno adentro del aceite y ahí tenemos las grasas trans. Entonces, el próximo paquete de galletitas que le demos al niño en la merienda, lean lo que dice grasa trans o no sé qué, los estamos envenenando. Es uno de los usos del hidrógeno, no sé si está bien o si está mal, pero es para traerlo al day to day, ¿verdad? Siderúrgica, farmacéutica, industria, las baterías de las naves espaciales que fueron a la Luna usaban unas celdas de hidrógeno y oxígeno para producir electricidad. ¿Ah? Era lo que el genio de la época pudo lograr, eran baterías de oxígeno con hidrógeno que al juntarlos producían agua y electricidad. A ver, la producción, y acá vamos a empezar a tratar de diseccionar a dónde le va pegando al Uruguay y a la vía a nuestros nietos. La producción uno necesita un volumen de agua importante porque, déjenme darles el número exacto, nosotros precisamos 8 kilos de agua, perdón, de 18 a 30 litros de agua por kilogramo de hidrógeno. Los más
atentos agarrarán la calculadora o el celular y empezarán a sumar, porque hay mucho número por ahí que nos hace creer que esto es gratis. Se agarra el agua, y yo recuerdo haber leído en la página oficial del Ministerio de Minería, Industria y Energía, en el año 2018, que decía: Uruguay está especialmente dotado para el hidrógeno verde por nuestra gran cantidad de agua dulce. Palabras oficiales del gobierno, 2018. No lo pude encontrar, no lo pude hacer una captura de pantalla, pero hoy tenemos un papelito propagandístico en el mismo sitio, muy interesante, en el cual, entre otras cosas, les voy a dar el título, así ustedes lo pueden buscar en internet. Se llama, que es lo que aparece de fondo en el video de inicio del programa, ¿verdad? Se llama H2U de Uruguay, ¿verdad? Hoja de ruta del hidrógeno verde y derivados en Uruguay. El que tenga la paciencia de leerte esas 60 páginas, en un momento, ahí dice: no, el hidrógeno se puede hacer con cualquier agua, con agua servida, con agua sucia, con agua salada, con no sé qué. Ahora, precisa una planta de purificación de esa agua. Y si yo voy a hacer ñoquis y tengo una papa llena de tierra o una papa lavada, me voy a quedar con la papa lavada porque me va a dar menos trabajo. Si yo, entre elegir las aguas del alcantarizado de Montevideo o Maldonado, o agua del río La Plata que hay que desalinizar, o agarrar agua dulce y fresquita, tirando números al azar, de los bañados de India Muerta en Rocha, o de la Laguna Merín, o del acuífero Guaraní, o del río Uruguay, yo voy a ir a la más barata. Esa agua se agarra, se le pasa por un proceso de electrólisis, que aquellos cablecitos del liceo que ni cosquilla daban, van a tener que ser tremendos cables con tremenda potencia eléctrica, ¿verdad? Que aquí es donde viene el verde que tanta gente compra, ¿verdad? Y es, digamos, la parte, entre comillas, buena, o la funcionalidad que resuelve el hidrógeno verde hoy. Uruguay tiene, gracias a Dios, un puesto muy prestigioso en el ranking mundial. Somos el número 13, creo, en el uso de energías renovables. Y está muy bien. Tenemos un balance muy interesante entre viento y sol. Cuando hay sol y genera un montón, hay poco viento. Cuando no hay sol y hay mucho viento, genera un montón. El problema de este tipo de energía en todo el mundo es la gestión de carga, la gestión de demanda. Yo acá tengo una manguera que está tirando corriente eléctrica a montones y nadie la está usando. ¿Por qué? Porque está en la playa. Y cuando llega el momento de usarla, ¿dónde la voy a tener guardada? En una batería. Nuestra limitación hoy de las energías renovables es la batería. Hasta que venga algún invento chino, americano o alemán con 2 plaquitas de no sé qué e incremente la capacidad de la batería, ese va a ser el punto más débil. ¿Y aquí entra a jugar el hidrógeno? ¿Cuál es el juego que nos proponen? Bueno, tengo un exceso de carga en el sistema, electrones de sobra, nadie los está usando, se los enchufo al agua, saco hidrógeno. Ese hidrógeno lo guardo. El día de invierno, que no hay sol ni viento, utilizo ese hidrógeno para generar electricidad. O sea, es una cuenta bancaria que te cobra unos intereses altísimos. Sabemos cuántos litros de agua, es muy poco eficiente. En Europa, los números más finos que andan acá están hablando de 10, 12 euros el kilo de hidrógeno. A ver, me caliento con leña o quemo papel de diario, me sale más barato. Entonces, el hidrógeno en este caso sería
una especie de batería química, un reservoir o un commodity para guardar toda esa energía que no fue consumida cuando se fabricó. Me Hay gustaría, otro Néstor, puntito. disculpa que te interrumpa, me gustaría, Néstor, poner un video que tengo acá que habla un poquito de Adelante. de la cantidad de agua que se precisa. Me encanta, vamos a verlo. Una inversión millonaria en hidrógeno verde en Paysandú. Podría tratarse de hecho de la inversión más grande en la historia del país. Recibimos al presidente de ANCAP, Alejandro Zipanisic. Esto es un proceso que se inicia en noviembre del 2022, cuando ANCAP le encargó a ALUR que hiciera un llamado de expresiones de interés para la captura del CO2 biogénico que se emite en la planta de Paysandú. Y en esta instancia está previsto informar al Parlamento sobre las características que va a tener el contrato que se firme más adelante. A ver, yo no sé qué es lo que se va a firmar. ¿O se va a resolver solo en el Poder Ejecutivo? Eso es un tema del Poder Ejecutivo. Bueno, acá en este video lo primero que tenemos es el secretismo, ¿verdad? El secretismo en cuanto a lo que se va, a lo que se firma, ¿no? Cosa que vemos que se repite metódicamente en todo este tipo de contratos, como el de UPM, como el de Pfizer, como todo, ¿no? Quien firmó Correcto. el MOU fue el Poder Ejecutivo. Hay contactos con terceros que requieren cierta confidencialidad, por lo menos en ese momento. Digo, esto va a tener una suficiente difusión. La empresa ha contactado a legisladores. ¿Pero alcanza con la difusión o necesita el debate parlamentario? Sobre todo porque es una decisión que va a trascender esta administración. Debate parlamentario creo que no lo necesita. O informarle al Poder Legislativo de alguna manera lo más sustancial que hace este contrato. Se ha informado y vamos a seguir informando todo lo que sea necesario, por lo menos desde ALUR y ANCAP. Nosotros hemos generado instancias tratando de explicar todo lo que se puede explicar hasta el momento. ¿A qué nos comprometemos como país a asumir con este contrato? Hasta que no esté firmado ese contrato no sé qué se va a comprometer el país. El proyecto se hablaba de que salía 4.000 millones, de golpe ahora pasa a ser 6.000 millones de inversión. ¿Eso no habla de algo que no está finamente calculado? No, cuando vos buscas que sea factible te das cuenta que hay cosas que pueden no estar atadas, entonces forman parte del proyecto. 2.000 millones de dólares más. 1.600 millones de dólares es el número que se incrementa. Tengo entendido que el agua que se necesita para llegar a producir este hidrógeno verde, que por cierto estaría previsto que se tomara del río Uruguay, va a ser de 8.600.000 litros por día. No sé qué te parece esa firma, Néstor. Ese número. Es un número enorme, pero hay que relativizarlo con el caudal del río. No sé de dónde lo sacan a ese número en realidad. Me parece que es un montón de grande, muy grande, pero habría que compararlo con el caudal del río. Bien, sigo para adelante. Va a ser de 8.600.000 litros por día. ¿Está previsto que el fabricante pague por el uso de esa agua? ¿A quién? ¿A Brasil? No, Uruguay. ¿Por qué a Uruguay? Porque la va a tomar del río Uruguay en nuestro territorio. Pero esa agua viene de Brasil. Pero Déjame hacer una cuenta porque no estoy seguro si... Creo que lo leí en declaraciones tuyas al diario El Observador, el 8.600.000. Yo ese número... No. Aunque sea algo simbólico, Bueno, porque no en importa. definitiva... Son 60 litros, no te lo puedo responder. Claro, pero... Hoy el uso del agua es gratuito, Pero entonces... es un recurso del país que se va a usar con fines comerciales. ¿No debería eso tener, aunque sea algo simbólico grabado? No sabría decirte, esa pregunta no me corresponde a mí, no le corresponde al CAP hablar de ese tema. Cuando sepamos eso, porque esa pregunta y otros detalles, cuando conozcamos por fin el contrato, ¿se va a poder incidir o nos van a presentar, como pasó con UPM, un paquete ya cerrado en el cual de repente no estamos de acuerdo con eso y ya, bueno, se cerró así? Yo quiero hacer un orden de magnitud de lo que estamos hablando. Tú hablas de 8 millones de litros, son 8.000 metros cúbicos. Por día. Por día. Es una cantidad absolutamente despreciable. Si vamos a cobrarle a las empresas por el uso del sol, por el uso del agua, por el uso del oxígeno, por el uso del nitrógeno, De naturalezas distintas, ¿no? el agua, el sol, el viento. Venimos de una crisis Claro. hídrica, una sequía que supimos lo que es que falte agua dulce en los ríos, ¿no? Se secaron ríos importantes que se cruzaban caminando, ¿no? El agua del río tiene otros usos, no es el único, no estamos solo con esto. Se embalsa, se usa para riego, en fin. Digo, es conceptual. Hay que pagar por todos los usos del agua. Yo no soy experto Claro, en es un el tema. debate a dar. Pero es un debate Todo que hay porque que es un dar. recurso del país con fines comerciales, Pero es- utilizado por un privado. Pero la economía de un país tiene fines comerciales. O sea, hay que tener cuidado también que hay cosas en las cuales no nos podemos apropiar, que quizás están ahí y que son de todos. No quedó respondido si el contrato cuando lo conozcamos se va a poder incidir sobre él. Pero eso es un tema que hay que preguntarle al Poder Ejecutivo. Y creo que hay cosas que se pueden debatir públicamente y hay otras cosas que no se pueden debatir públicamente.
Para el presidente de ANCAP, dispuesto a entregar millones de litros de agua por día a H&F Global para que haga combustible, hay cosas que no se pueden discutir públicamente. ¿Qué cosas no se pueden discutir públicamente? ¿Por casualidad las cosas relativas a entregar nuestros recursos naturales? ¿Qué tiene de complejo que el país discuta si es preferible quedarnos esa agua para nuestro consumo, para nuestra agropecuaria, o que en todo caso vendamos algo de esa agua a muy buen precio? ¿Qué tiene de complejo que el país discuta los seguros privilegios de H&F Global a la hora de transportar el hidrógeno verde a Montevideo? Pues pretenderá privilegios excepcionales como los del tren de UPM. El presidente de ANCAP pretende decir que ya no habrá lugar para la democracia y que solo deben gobernar los técnicos ante asuntos aparentemente complejos. ¿El presidente de ANCAP es consciente de ser un funcionario de la nación? ¿Es consciente de que el cargo que ocupa implica que debe informarnos a nosotros, el soberano, ya que para eso le pagamos el sueldo? ¿Quién se cree este funcionario público? No queremos enterarnos que después de terminada su función obtenga un jugoso cargo en alguna transnacional de la energía. Bueno, Néstor, ¿qué opinión tenés acerca de este video que acabas de ver? Primero, que los pocos pelos que luzco con orgullo se me quedaron parados y te voy a explicar por qué. En segundo lugar, digamos, la voz en off como que nos trae un tufo aquello de los piratas que se iban a llevar los recursos, que ya no están así. Hoy nos están robando los pescados, no tenemos ni un botecito para perseguirlos. Pero me gustaría ir primero a lo que me paró los tres pelos que luzco con orgullo. El señor ingeniero, presidente de ANCAP, que podemos discutir sobre la necesidad o no de tenerla, pero hoy está y es uno de los motores de nuestra economía, mueve mucha guita, tiene mucha tecnología, gente capacitada. No puede bajo ningún concepto como funcionario público tirar por la borda lo que le costó al Uruguay pelear por el río homónimo, porque nosotros tuvimos enfrente un pichón de tirano que tenía la teoría del cauce seco, de la costa seca, que decía que nosotros simplemente podíamos meter las patitas en el río Uruguay porque el resto era de otra gente. Entonces, que diga que hay que pagarle el agua del río Uruguay a Brasil, yo hoy le estoy pidiendo la renuncia. Señor, pídanos disculpas al pueblo uruguayo. No puedo creer cómo al nivel que usted se mueve desconoce normas básicas de lo que le costó a nuestro país la independencia y, digamos, entre comillas, la propiedad o el uso y usufructo del río Uruguay. Renuncie. Váyase a cuidar a los nietos, el que lo tiene va a pasear el perro. No puede decir eso bajo ningún concepto. No estoy validando los datos que el ingeniero como tal, con su mente matemática, nos está dando de los metros cúbicos y demás. En eso seguramente le asiste la razón. Ahora, las plantas procesadoras de este hidrógeno verde tienen desechos como cualquiera otra, ¿verdad? Nosotros que paseamos por el mundo con cierto orgullo el eslogan del Uruguay natural. Natural sería hace 30 años, cuando uno andaba cazando por Santa Clara en la vuelta al río Limar y en cualquier zanja tomaba agua, ¿tá? O andaba por el Cebollatío, en el Repecho Alférez, cualquier zanjita, cualquier pozo ahí, tomaba agua, no le pasaba nada. Hoy tenemos en nuestro Uruguay natural decenas, casi una centena, de agrotóxicos prohibidos en la Unión Europea. Y nosotros alegremente le damos de punta para arriba, fumigamos eso, nos lo comemos en la frutilla si no la lavamos bien. En la cale, que como la hoja la que estuvo arrugada, junta más veneno, anzogón, anzogón. Y encima le queremos meter el hidrógeno verde de Uruguay natural, nos va a quedar bastante poco. Ya hablamos de la producción. Ahora vamos a hablar de cómo lo guardamos y cómo lo trasladamos. La forma más conveniente, digamos, de guardar este elemento es a menos 256 grados bajo cero.
ahí hay tecnología, ahí hay inversión, ahí hay estructura, lo meterán en un tren, en un camión, con el recipiente lleno de ese líquido, literalmente, a 256 grados bajo cero. El problema del hidrógeno, si lo fuéramos a usar como nos quieren poner, porque si usted lee acá la hoja de ruta, uno dice, qué bueno, al autito le meto hidrógeno. Pues bien, si usted tiene un auto como la mayoría de los uruguayos tenemos, nada de superlujo, y quiere hacer 300 kilómetros a ir a comprar la margarina al Chuy, digamos, necesita de la mitad del auto para atrás todo hidrógeno. Eso le da 300 kilómetros de autonomía. Yo no quiero pensar si tenemos la desgracia de que nos choque alguien por imprudente o por burro que somos, vamos a hacer el Hindenburg 2. ¿Cuántos Hindenburg por día tendríamos explotando a consecuencia de andar con el hidrógeno traqueteando en nuestros autos? Te iba a decir, hay Néstor, otra... explicarle un poquito a la gente lo de Hindenburg, porque puede haber gente que no conozca la historia. Bueno, gracias. Como hablamos en la previa, en los años 30 se pusieron de moda, o era lo más avanzado de la aviación, los dirigibles, los zeppelines que se llamaban, que no dejaban de ser una bolsa muy grande de hidrógeno, con una barquilla, con unos motores, y que navegaban a su velocidad, que no era mucho, un poquito contra el viento, un poquito a favor, y uno de ellos que era alemán, el von Zeppelin era el nombre, estaba haciendo las maniobras de atraque en Estados Unidos, y la teoría más aceptada, aparte de los conspiranoicos de siempre, es que hubo una chispa fruto de la electricidad estática, porque había tormenta en ese momento, no eran aeropuertos, en el puerto de Zeppelin, y hizo esa chispita, encendió el hidrógeno, explotó todo, y el resto es historia. Hoy, con los métodos de almacenamiento y otra tecnología, es posible que no sea tan fácil que explote. Volviendo a nuestra hoja de ruta. Es muy volátil igual. Es muy fácil, tiene una temperatura de ebullición muy baja, hierve a temperatura muy baja. Aparte de eso, no tiene olor. Y cuando arde, que levanta una temperatura muy, 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 muy alta, usted puede tener, digamos, su hornaza de hidrógeno prendida y no ve la llama, básicamente hablando. Pero aparte, si lo queremos usar para cocinar, al ser la molécula tan pequeña, el gas de la garrafa no tiene problema, pasa por ahí, queda contenido. Pero esto se le escapa a una moleculita siempre como si fuera un mosquitero. Si lo quieren usar para mover un tren, y sí, el tren puede cargar un depósito grande. Para mover un barco, y está bien. Para mover a un avión, me parece un poquito exagerado, y ahora vamos a ir a unos datos con respecto a los aviones. Como casi todos ustedes sabrán, el combustible de los aviones va en las alas. Las alas tienen unos tanques, unas celdas especiales con ciertas características, resistentes a los golpes, tienen unas válvulas que le permiten aliviar la presión, ¿verdad? Que sale un poquito de combustible en determinadas condiciones, permiten igualar con la presión exterior, y los últimos aviones más sofisticados tienen un aparato que genera nitrógeno a partir del aire y mete nitrógeno en el tanque de combustible. Esto es para evitar que si hubiera una chispa eléctrica explotara el combustible. Al ser el nitrógeno inerte, no explotaría. Ahora bien, hay unos estudios preliminares para el uso del hidrógeno verde en la aviación. El target ideal de este tipo de combustible sería un avión de pequeño porte, un turbohélice de los que actualmente llevan 50, 60 personas, convertido en carguero.
habría que alargarle el fuselaje, meterle un tanque adentro de hidrógeno, el aislamiento que cubre a ese tanque y su espesor serían unos 15 centímetros, ¿tá? Y el avión no andaría más de 0.4 de Mach. A ver, el avión andaría relativamente despacio, digamos a unos 240 kilómetros por hora a reventar y a no más de 6.000 metros de altitud. O sea, podría ser carga E6 a Montevideo como un feeder, ahí lo agarra un carguero grande y se lo lleva a Europa. Pero esos son estudios preliminares para tratar de enfrentar las desventajas. La otra desventaja es que seguimos transformando el hidrógeno, que lo sacamos con energía eléctrica, en energía eléctrica. O sea, tenemos un motor eléctrico que mueve una hélice, porque si fuéramos a mover un turbofán, un motor de reacción, exige unos materiales muy especiales, un control de llama muy exquisito por las altísimas temperaturas que se desarrollan y el flujo de esos menos 256 grados a llevarlo a una cámara de combustión, a combustionarlo y a expeler los gases. Yo modestamente creo que la aviación no va a andar, ¿ah? Porque usted tendría que tener en el aeropuerto unos camiones o unos dispositivos enterrados o lo que fuera a menos 256 grados pronto para echarle el hidrógeno. Imagínese usted que va a una estación de servicio rumbo al Chuy a buscar la margarina y la estación tiene que tener gente idónea, tiene que tener la criogenia necesaria para mantener el hidrógeno. Creo que para el día a día es un poquito impracticable. Déjenme revisar un poquito más. Hablamos de la producción, hablamos de lo que era, hablamos de la producción, el almacenamiento, los usos actuales, los usos potenciales. Ahora, en el video que tú mostraste quedó una pregunta sin respuesta. Si yo voy a hacer ñoquis, preciso papas y harinas y voy y compro esos insumos. Si yo voy a hacer hidrógeno verde, preciso agua. Tú en tu casa pagás la OCE como pagamos todos los cristianos. Los negocios creo que les cobran más que a nosotros el precio del agua. Que usan para producir. Ahí está, que usan para producir. Y esta planta de hidrógeno, ¿a cuánto se le va a vender el agua? ¿Con impuestos, sin impuestos? ¿Tiene un flujo garantido? Este proyecto del hidrógeno verde y este otro cuento no, en el buen sentido, esta otra información que tenemos acá, yo por usar una expresión coloquial, lo veo medio flojo de papeles. Porque aparte de esta tecnología, el proyecto de la hoja de ruta dice generar demanda. A ver, en algún diario salió que hay escasez de hidrógeno verde en Uruguay. ¿No? Escaseó el agua de beber, sí. Escasea el chocolate. En todo el mundo está escaseando el chocolate porque ¿qué sucede? Los grandes cultivadores de las zonas tropicales hace un tiempo atrás se pasaron a la palma para generar aceite de palma. Hoy todas las golosinas que nuestros niños comen es aceite de palma, con transgénico, no sé qué más, y colorante y sabor no sé qué. Entonces se achicaron las plantaciones de cacao, se achicaron las de café, fueron sobreexplotadas, hay mucha peste y como consecuencia de eso subió el precio o va a subir del café y está subiendo el del cacao. Volviendo al tema, podrá haber escasez de cacao, pero yo no veo a nadie que se queje de la escasez de hidrógeno verde. La propia hoja de ruta, no estoy inventando, pueden leerlo en internet, dice que
hay que crear la necesidad, o sea, que la gente consuma hidrógeno verde. No sé haciendo qué. Por ese lado lo veo medio flojito de papeles. Por otro lado, esto parece que fuera parte de la Agenda 2030, porque el otro día veía Muscat, en Medio Oriente, aspira a ser en el 2030 el mayor productor de hidrógeno verde del mundo o el segundo. ¿Ah? Ellos tienen obviamente más capacidad económica que Uruguay, más capacidad energética por el petróleo y el gas. No sé cómo irán a hacer, pero parece que ser competidores. Y por último, en Europa, aparte de esa culpa que tienen de descarbonizar Agenda 2030, hay un subsidio muy importante atrás. Nosotros no tenemos atrás a la Unión Europea poniendo plata a rolete en cualquiera de estas locas ideas. ¿Tá? Nosotros somos 3 millones, pagamos impuestos alemanes para en algunos casos tener servicio del nivel de Biafra. ¿Tá? Entonces, ¿quién le va a subvencionar a esta gente su construcción de la planta o la venta de hidrógeno o lo que sea? La primera. La segunda, ¿cuánto le vamos a cobrar el agua? Porque no es que el agua sea nuestra, el agua es un recurso y los recursos hay que pagarlos. Si no, yo ahora me pongo a embotellar agua y la salgo a vender y me hago la plata con eso. Ojo que en algunos lugares del mundo lo hacen. No le voy a decir dónde, pero agarran botellas vacías, sacan agua del río y se la venden al turista. No se los recomiendo. Y otra cosa importante, la construcción de esta planta o la planta en sí o este negocio, según dice en la hoja de ruta, que así se llama, va a generar 30.000 puestos de trabajo. Ojalá ahora, si en esos puestos de trabajo estamos contando el mío, que cuando empiecen a acabar los cimientos me voy a ir con un carrito de panchos, a vender panchos, torta frita, no sé qué, mientras dure la obra. Después empaco todo y me voy con el pancho a otra parte. Esos 30.000 puestos de trabajo para una instalación industrial, aunque esté la logística atrás, me parece muy loco, porque hoy en día estos procesos tan delicados están muy automatizados. Usted puede necesitar, sí, 100 ingenieros que hayan hecho posgrado no sé dónde, o tipo que vengan de la NASA o lo que sea, pero 30.000 puestos de trabajo, a mí me parece que se les cayó un cero. Pero es que, Néstor, si nosotros vemos lo que pasó con UPM, en uno de los videos, creo que fue el primero, que decía que en Fraiventos hay un índice muy alto de desempleo, claro, porque al principio da trabajo cuando se arma la planta, ¿verdad? Cuando a la construcción, a los camioneros, pero después que eso ya queda en funcionamiento, ya esa mano de obra ya no se precisa más. Ahora, una cosa interesante con el tema de los recursos, ¿no? Que es un negocio bárbaro, ¿no? Porque el agua la tienen gratis. Después, para hacer la planta, el país pide préstamos al BID, ¿no? Y al FMI, que los tenemos que pagar nosotros después con los impuestos, ¿no? Y por otra parte, ellos producen algo contaminando el acuífero o el río o lo que sea. Entonces digo, yo no entiendo cómo, y bueno, y lo que tú dijiste también en relación a que la implementación a través de un vehículo, por ejemplo, de un auto, de un avión o de lo que sea, es muy difícil. Entonces, ¿cómo puede ser que este proyecto se vea con tan buenos ojos de parte de nuestras autoridades? Yo lo que pienso es que evidentemente le estamos haciendo los mandados a la Agenda 2030. Estamos trabajando para ellos. O sea, nuestros gobernantes trabajan para la agenda, no trabajan para el bienestar de nosotros. Está clarísimo. Tristemente tiene un tufillo a Agenda 2030. Yo no me voy a poner conspiranoico, pero lo veo flojo de papeles, en realidad.
Y me gustaría volver sobre el tema de lo verde, que por ejemplo, el avión este de carga de corto alcance, relativamente baja velocidad y baja altura, hasta 6.000 metros, como producto de la combustión, no es que simplemente tire agua. Como la combustión no va a ser perfecta, va a generar los mismos óxidos nitrosos que ocasionan asma, cáncer, afonía, irritación de los ojos y no sé qué más. Pero on top of that, esa agua que va a salir del motor en bastantes cantidades crea una estela de condensación. Esa estela de condensación no es inocua y todavía no está muy bien estudiado ni comprendido. Porque, ¿qué sucede? Puede contribuir al calentamiento global si es que impide que el calor se disipe hacia la alta atmósfera del espacio exterior, o puede inducir un enfriamiento global si aumenta el albedo de la Tierra. El albedo es el porcentaje de radiación que refleja un cuerpo hacia el espacio. Y la nube de arriba se ve muy blanca, que está reflejando obviamente al espacio. Son cosas muy difíciles de cuantificar, aún hoy en día con la tecnología y la capacidad de cálculo. No sabemos si esa agua que va a tirar el avioncito nos va a calentar el planeta o nos lo va a enfriar. ¿Ah? Entonces, las cosas no son tan como nos las pintan, tan verdes. Por último, y a modo de cierre, hay que reconocer las virtudes del hidrógeno verde, desde mi punto de vista, como un commodity. Así como alguna gente compra oro, porque cuando el mundo se sacuda y no haya plata en los cajeros, va a comprar con oro, o en otra generación compra criptomonedas, porque no confiamos en el dinero que imprimen nuestros gobernantes. El hidrógeno cumple la función esa de un commodity y nos guarda la energía. Eso es innegable. Hoy en día los proyectos son en el filo de lo inviable, porque precisan subsidios, producirlo es caro. En la propia hoja de ruta que aparece acá, dice que a futuro se espera que sea más barato fabricarlo. Pero se olvidan que hay otros competidores en el hipódromo, y uno son las baterías, que van a mejorar muchísimo su capacidad, y la otra es la fusión fría. Nosotros, en cualquier momento va a aparecer un nerd en internet con una garrafa, una caja grande, un contenedor, con un cable azul y uno rojo, le va a decir: mira, echá 5 litros de agua, enchufá Montevideo, tiene corriente por un año. Porque la fusión fría está avanzando muy rápidamente. La fusión es lo que hace el Sol. Aprieta 2 átomos de hidrógeno, de ahí saca un helio, sale un calor, una energía bárbara. Hasta ahora en la Tierra eso no se ha podido hacer, a no ser con una bomba de hidrógeno, que utiliza la energía de la fisión del uranio, del plutonio, para fusionar el hidrógeno. Si la fusión se realiza en un recipiente especial, un recipiente magnético, digamos, y se logra controlar, estamos a 5 años de tener energía verde ilimitada para todo el mundo. Y por otro lado, y esta es mi opinión personal, no hay por qué suscribirla, una de las energías más, digamos, baratas y confiables es la energía nuclear. A nosotros nos queda el doloroso recuerdo, como humanidad, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, nos asusta el accidente de la Three Mile Island en Estados Unidos y el de Chernóbil. Pero hoy en día, con la tecnología que hay, para un país como Uruguay, podríamos enchufar un par de reactores nucleares confortablemente, tener energía relativamente limpia y muy barata. Y con energía barata vos podés producir, y te van a venir las empresas de verdad a conectarse a tu red de energía barata, a producir y crear empleo de verdad. No empleo transitorio para hacer los cimientos, meter los fierros en la bóveda.
pero esa es una opinión personal, la de la energía nuclear. No sé más o menos si he logrado confundirlos bastante o si aporté algo que sea rescatable. Te cedo la palabra, Carlos. No, yo Néstor, la verdad que te agradezco porque has echado luz sobre un tema que públicamente no ha sido discutido, ¿no? Las pruebas está que el presidente de ANCAP hace, como si se quiere, un culto al secretismo, ¿verdad? Insultando nuestra inteligencia, ¿no? Pero sin duda alguna que el tema específico en lo que se refiere a la producción, a la seguridad y al uso de este hidrógeno, digo, es mucho más claro gracias a tu aporte, ¿no? Gracias a los que nos has conversado ahora. Muchísimas gracias. Simplemente un ciudadano preocupado y aprovechando que estamos en pleno periodo electoral. A mí me gustaría muchísimo que aparte de estos eslóganes y frases edulcoradas, no quiero ser ofensivo, me leí un par de programas de gobierno, parece un boleto de Disneylandia, ¿verdad? Que vamos a ser todos buenos y amigos, la criminalidad será reeducada y el trabajo no sé qué, no sé cuánto. Ahora, y por supuesto enchufan el igualitario, por aquí y por allá. Nuestra sección 2 de la Constitución, Carta Magna, derechos, deberes y garantías, dice textualmente que todos somos iguales ante la ley, no se reconocen otras diferencias que los talentos y las virtudes. Y se terminó. Volviéndose los programas de gobierno, me gustaría escuchar a los precandidatos de estas primarias decirnos en la cara: estoy a favor del hidrógeno verde o estoy en contra del hidrógeno verde, o no me gusta el secretismo, o tapemos todo con diario. Porque decir que las escuelas van a salvar la prueba PISA va a ser Alemania y que las cárceles nuestras no van a servir para mortificar y hacer escuelas de crímenes como son. Yo también hago un verso precioso ahora. Los quiero escuchar, es un desafío, háganselo llegar a nuestro precandidato. Señor fulanito, fulanita, ¿qué piensa el hidrógeno verde? En negro y blanco. Lo dejo ahí para el almuerzo del sábado. Muy claro, muy claro. El tema con todo este tema del hidrógeno verde, un poco es la falta de información, como ha sucedido con todos los contratos estos que se han firmado en secreto, y después, evidentemente, que a uno le da que pensar, ¿no? ¿Cuáles son los intereses atrás de todo esto? Porque los beneficios, por lo que tú nos contaste, y las implementaciones son bastante complicadas y inciertas en cuanto a que puedan ser viables y rentables. No quiero ser conspiranoico, no sé qué es lo que hay atrás. En Europa, en España, está bastante discutido porque, repito, precisan las subvenciones y tienen unos proyectos locos de hacer un gasoducto para hidrógeno que hay gente que se les paró de punta. Pero aparte me surge inmediatamente una pregunta. ¿Por qué Rusia no está en el lago Baikal fabricando hidrógeno verde para vender? ¿O por qué Canadá, que cada 5 kilómetros tiene un lago lleno de agua dulce helada, no está haciendo hidrógeno verde y exportando? Acá hay gato encerrado. Yo no tengo la verdad velada, pero como decía, no me acuerdo quién, ¿usted no desconfiaría? Sí, Eduardo D'Angelo decía eso, creo. Señor, grande. Bueno, no sé, Carlos, si querés agregar algo. Ya estamos cerrando. Simplemente agradecerle a Néstor la amabilidad que ha tenido para con nosotros y para con la audiencia que esté mirando este conversatorio.
y para los que lo van a ver a posteriori, ¿no? Porque sabemos, Pablo, ¿verdad?, que hay mucha gente que no les da su tiempo, ya sea por X motivos, trabajo, estudios. Así que bueno, pienso que es un tema que, si bien no figura en un primer plano, como dijo Néstor, en un año preelectoral, pero sí, sin duda, que hay mucha gente que está preocupada, sobre todo a raíz de lo que ha sido la gran seca que hemos tenido y la falta de agua potable, ¿verdad? Entonces, si vamos a comercializar un agua que la población no ha tenido por las inclemencias climáticas, me parece que es muy importante que podamos conocer la cantidad de agua que esta empresa se va a llevar, ¿no? Y de qué forma se la va a llevar, sobre todo. Si va a ser gratis, a qué precio va a ser. Digo, creo que es elemental que algunos elementos de este contrato sean manejados de forma transparente y conocidos públicamente y de fácil acceso a los mismos, ¿verdad? Sí. Yo, para cerrar, Néstor, Carlos, bueno, ni hablar que ha sido muy esclarecedor tu exposición. Creo que hay intereses, sin lugar a dudas, en todo esto, intereses ocultos, y que no son para el bien de nuestro pueblo. Eso está claro, ¿no? Y creo que lo que tú estás haciendo aquí en este programa, y ya de paso les pido a los que lo están viendo, que compartan este vivo, para que más gente se entere de la verdad acerca del hidrógeno verde, o sea, de la verdad entre comillas, ¿verdad? Porque no es que uno sea dueño de la verdad, pero uno puede analizar lo que está sucediendo y ver cosas que realmente no cierran. Y bueno, pienso que está bueno que se cuestione, que cada uno de nosotros como ciudadanos les pidamos explicaciones a nuestros gobernantes de qué es lo que están haciendo, porque de lo que pase hoy depende el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones. ¿Y qué país van a tener con el agua contaminada, con empresas que se llevan todos los recursos? En fin, yo de mi parte me despido por acá, te dejo para despedirte, Néstor, y bueno, y compartan el vivo para que mucha gente pueda acceder a esta información. En primer lugar, les agradezco la generosidad de haberme permitido tener esta charla que, repito, son fuentes abiertas, no soy analista de inteligencia, no integro ninguna secta, pero en la sobremesa el domingo, después de discutir este tema, busquen ahí en el streaming una canción de Maná que se llama ¿Dónde jugarán los niños? Se sirve una copita ahí de sobremesa, pongan esa canción, si la tienen el video que ganó a mejor video de la canción, les va a tocar el corazón, una fibra íntima, porque está muy linda, es muy aplicable a este caso. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima.